Para los que vieron el último video, sabrán que hace unas semanas atrás salí a recorrer algunos lugares del interior de Uruguay. Y en ese video anterior les mostré la capilla de Farruco y les conté un poco de su historia. Pero ahora toca seguir viaje rumbo al norte para conocer otros lugares. En este momento voy circulando por la ruta nacional número 6. Es una ruta que atraviesa el país de sur a norte. Nace en Montevideo y termina en la frontera con Brasil. Tiene aproximadamente unos 485 kilómetros de longitud en total. Hay un proyecto para hacerla completamente nueva, pero por ahora solo hasta el puente 329, que cruza el Río Negro, está toda asfaltada y en impecable estado. De ahí rumbo al norte hay varios tramos de balastro y algunos tramos de reparación. Algo que no me esperaba de esta ruta en esta zona es que fuera tan sinuosa. Realmente tiene muchas curvas, contracurvas, subidas y bajadas, condiciones que para andar en moto la hacen bastante entretenida. El paisaje es el típico campo uruguayo, esa llanura suavemente ondulada. Lo que en esta zona del interior se ven menos cultivos y abunda más la ganadería y la forestación. Y mientras circulaba tranquilo por este típico paisaje de campo, de repente me encuentro con estas formaciones rocosas. Sinceramente llaman bastante la atención, dado que en Uruguay no es habitual encontrarse con lugares así. Obviamente tuve que parar a sacar alguna foto y filmar con el dron. Estas rocas se formaron hace millones de años, cuando este sitio estaba cubierto por agua y era parte del fondo oceánico, por lo que son rocas de origen sedimentario, compuestas principalmente por arenisca y arcilla. Esto hace que su compuesto sea relativamente blando y con el paso del tiempo, la erosión del agua y el viento le fue dando la forma que actualmente observamos. Es la primera vez que circulo por acá, por esta parte de la ruta 6, y la verdad me encantó. La ruta la hicieron nueva hace poco, está impecable obviamente, no tiene un pozo, está preciosa, está. Pero aparte está súper entretenida, todo curva contra curva, subidas y bajadas. Sinceramente no me imaginé que esta parte fuera así. La verdad me sorprendió, para buena obviamente, ¿no? Kilómetro 300 de la ruta 6. Estoy a 28 kilómetros, 29 del puente. Todo así la ruta, todo llena de curvas, un disparate, preciosa. Para andar en moto la verdad que muy divertido. El paisaje sí, está desierto, es muy monótono, todo campo obviamente, pero está bueno igual, vale la pena. Está lleno de águilas esta parte. Águilas, carancho, no sé en lo que son. Todos los que hay ahí en el tejido, en el alambre. Creo que son buitres, me parece. Ese es un buitre y este es un águila o un carancho. Ah, porque había un tatú muerto allí, por eso. Esto es una estación, ¿no? Qué grande que es. Ah, claro, porque creo que la ruta 6 la hicieron al lado de la vía. Kilómetro 319. Les voy a mostrar una cosa. Todo eso que ven a la orilla son rieles. Durmientes no están, pero todo eso que ven a la orilla son rieles. ¿Pero qué pasa? Donde estamos ahora circulando, en realidad no es la ruta 6 original. Por acá pasaba la vía del tren. Levantaron toda la vía y en el mismo recorrido hicieron la ruta nueva. La ruta 6 original va más a la derecha, más para unos cuantos kilómetros más para allá. Después de recorrer unos 30 kilómetros más rumbo al norte, por fin llego a uno de los destinos de este viaje. Un lugar que tenía pendiente conocer desde hace años, el famoso Puente 329, el puente más largo de Uruguay. Bueno, y llegué al 329, el almacén 329, famoso, es por ahí donde se baja para
por si quieren acampar o darse un baño. Vamos a sacar una fotito acá. Ahora kilómetro 320 en realidad, pero bueno, cuando era la vía era el 329. ¿Están mirando? Sí, todavía me queda batería. Bueno, vamos a cruzar el puente y vamos a sacar alguna fotito por ahí arriba. Después seguramente baje, a ver si encuentro un poco de sombra y levanto el dron tranquilo para sacar alguna foto también. Y ahora que llegué al puente, antes de comenzar a contarles sobre este lugar, primero tengo que decir lo siguiente. Sinceramente me aburrí de ver videos y relatos de gente criticando este sitio, sin fundamento y por lo visto sin ningún tipo de conocimiento de geografía. Pero claro, si sos de esos que vive en la capital y que la única ruta que conoce es para ir a la playa, si sos de esos que nunca pisó el campo o nunca sale a recorrer el interior del país, entonces es lógico que piense que este es un puente inútil, un puente fantasma u otras tantas cosas que se han dicho de este lugar. Pero obviamente todas esas cosas que se dicen provienen de gente que no vive en la zona. Pero estaría bueno que sean conscientes que en el interior del país también viven y trabajan más uruguayos, los cuales tienen la necesidad de trasladarse de un sitio a otro y como todo ciudadano tiene el derecho a hacerlo por caminos y rutas en buen estado y por puentes que le permitan cruzar cursos de agua desde un arroyo o en este caso un río grande y caudaloso como es el río Negro. Bueno, dicho esto, ahora sí, hablemos puntualmente de este lugar, pero en mi caso lo voy a hacer desde el punto de vista geográfico y les voy a dar mi opinión de por qué fue realmente importante la construcción de este puente. Estamos frente a uno de los cursos de agua más importantes del Uruguay, el río Negro, el cual divide en dos a nuestro país, ya que lo atraviesa de este a oeste. Y para cruzarlo hay varios lugares, como por ejemplo en la ciudad de Mercedes, en la represa de Palmar, en Andresito, en la represa de Baigorria, en Paso de los Toros, en Rincón del Bonete, en la ruta 26 y en la ruta 44. Pero durante muchos años, en el medio del país, había una parte en la que no había ningún puente para cruzarlo. Un tramo de 260 kilómetros entre Rincón del Bonete y la ruta 26. En todo ese trayecto, la única manera de cruzar el río era por medio de balsas, algunas que incluso siguen funcionando hasta la actualidad. Pero las balsas tienen ciertos inconvenientes, como por ejemplo que trabajan en determinado horario y que las condiciones climáticas como crecidas o bajantes del río o un temporal con fuertes vientos pueden impedir su normal funcionamiento. Por eso era fundamental que en esta zona en algún momento se construyera un puente. Bueno, ahora que les di mi opinión de por qué era importante la construcción de un puente en este lugar, les paso a contar la historia del mismo. Y toda esta historia comienza hace 90 años atrás, por allá en 1936, cuando se comenzó a construir. Bueno, y acá quiero hacer una aclaración. Sinceramente estuve buscando mucha información sobre qué empresa comenzó la construcción del puente, y la información que hay en internet es bastante confusa. En algunos lugares decían que fueron los ingleses quienes lo construyeron. Algo lógico de pensar, ya que ellos fueron los que habían construido toda la red ferroviaria del Uruguay. Pero en otra fuente decía que fue una empresa alemana quien comenzó con la obra. Esto debido a que las autoridades de la época buscaban que Uruguay diversificara sus proveedores y no depender solo de Inglaterra. Y en ese momento, Alemania estaba financiando y construyendo grandes obras de infraestructura en el país, como la represa de Rincón del Bonete, y por eso fue que se le encargó a ellos este proyecto. Y por otro lado, encontré información que decía que Inglaterra fue quien suministró los estudios de niveles, crecidas del río, los planos y el cálculo original estructural, pero que fue Alemania quien proveía la materia prima y la maquinaria. Esto debido a que Uruguay tenía un convenio de trueque con dicho país, lana y carne por infraestructura. Así que la verdad no sé cuál será la versión real de la historia. Si alguno tiene más información sobre este tema, por favor me los deja en los comentarios. Bueno, el asunto es que venía todo muy lindo con la construcción, hasta que en el año 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, lo que interrumpió el suministro de materiales para la obra, y la misma se paralizó y quedó abandonada durante más de 40 años. Y lo que hoy vemos como un puente completo, durante décadas fue solo una hilera de pilares de hormigón saliendo del agua y del barro. En 1952, el gobierno uruguayo estatizó los trenes. Es ahí cuando surge AFE, Asociación de Ferrocarriles del Estado,
y recién en el año 1983 AFE retoma las obras del puente. La licitación para la construcción fue otorgada a un consorcio de dos empresas, Venencio, uruguaya, y Nazar, argentina. La obra consta de dos partes, un puente y un viaducto, que sumados tienen una longitud total de 2080 metros. Esta distancia lo convierte en el puente más largo del interior de Uruguay. Primero se hicieron estudios para comprobar que los pilotes que llevaban más de 40 años abandonados tuvieran la fortaleza suficiente para soportar el puente. El estado de los pilotes era bueno, pero a muchos de ellos hubo que realizarle un refuerzo, el cual se aplicó por medio de cables postensados verticales anclados al piso, tal como se ve en la foto. Luego que eran tensados los cables, se protegían con columnas de hormigón. En la sección del viaducto ya estaba construida toda la parte de cimentación, pero faltaban hacer todas las columnas y las vigas prefabricadas que irían sobre ellas. Una vez finalizada la obra, se realizó un ensayo de carga para verificar su resistencia. Esto consistía en hacer circular dos locomotoras sobre cada tramo del puente. Las locomotoras que se usaron eran dos General Electric Alco serie 1500, cada una con un peso de 112 toneladas. Para que se hagan una idea, es el equivalente a 3 camiones con zorra completamente cargados. La construcción del puente ferroviario finalizó 2 años después, en 1985. El periodo de terminación de la obra coincidió con que AFE hizo un estudio de la rentabilidad de las líneas férreas en el país, el cual mostró que algunas líneas no eran rentables y decidió suspenderlas. Una de ellas fue la línea que incluía el puente del kilómetro 329. Acá les dejo un mapa con todas las vías férreas del Uruguay, donde se aprecia cómo este ramal termina justo en este lugar, en el kilómetro 329. Pero la historia continúa. Años después, en 1992, AFE transfirió la obra al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En ese momento se consideró que dejar abandonada toda esta tremenda estructura era un desperdicio, ya que se había invertido en ella mucho tiempo y dinero. Y sobre todo tomando en cuenta que en esta zona no había ningún puente carretero que cruzara el Río Negro. Es así que ese mismo año, la Dirección Nacional de Vialidad llamó a licitación para el proyecto que transformaría el puente ferroviario en un puente carretero. La empresa SACEM fue quien ganó dicha licitación. Primero se retiraron todas las vías y durmientes, y luego se amplió la calzada a ambos lados de la estructura, por medio de 2 losas de hormigón. De esta manera el puente quedaba apto para la circulación de vehículos. Una vez finalizada todas estas obras, el mismo fue inaugurado el 10 de julio de 1994. Esto significa que luego de 58 años, el puente que había nacido con la idea de ser ferroviario, por fin estaba pronto, pero reacondicionado para ser carretero y permitir el tránsito de todo tipo de vehículos. ¿Pero qué pasó con la Ruta 6? Su trazado original se encontraba más al este, y en ese lugar no había puente, solo se podía cruzar el Río Negro por medio de una balsa a la altura de Paso Pereira. Así que una vez finalizada la obra del puente 329, se levantó parte de la línea férrea y sobre ese lugar se realizó el nuevo trazado de la Ruta 6. Pero este era de balastro, y durante casi 30 años permaneció así, en mal estado y con poco o nada de mantenimiento. Algo habitual en muchas caminerías rurales del interior de nuestro país. Pero por suerte, en el año 2022 esto cambió, ya que en ese año comenzaron las obras de rehabilitación y reconstrucción de toda la Ruta 6. Hasta la fecha de este video, dicha ruta está casi toda nueva desde Montevideo hasta el puente, y desde aquí hacia el norte aún siguen las obras de reconstrucción. Bueno, más o menos ya les conté toda la historia que pude averiguar sobre este puente. Ya lo circulé por la parte superior. Ahora voy a seguir un camino que va paralelo al mismo y lo recorremos desde abajo, casi hasta llegar al río.
brava la calor. Buah, está bravo, el sol está bravo. El sol está bravo. Por lo menos hay sombra acá abajo. Acá está buena la sombrita. Yo no me he animado a cruzar el puente con la moto, pero si cruzaste con la camioneta firme, se ve. Como para que tengan una idea de la altura que tiene el puente. Allá abajo está la moto, el tamaño de la moto al lado del puente. O con la camioneta, el tamaño de la camioneta al lado del puente. Y así con esta altura, prácticamente en todo el tramo de 2 kilómetros de largo que tiene. Pasa que los ingenieros ingleses se ve que lo calcularon muy bien como para que el agua nunca llegue a taparlo, por más que crezca bastante el río.